La luz rojiza del sol de Telescoria se filtraba entre los árboles extraños de la colonia humana, iluminando de manera difusa el horizonte del planeta Argonauta 3. Ian estaba en su campo, observando las cosechas que poco a poco se volvían más robustas. No era un lugar fácil para cultivar, pero en el fondo sentía una satisfacción íntima al ver cómo sus esfuerzos daban frutos. Sin embargo, hoy no estaba pensando en la agricultura. Hoy, su mente estaba fija en algo mucho más extraño y fuera de lo común. El evento había comenzado una semana atrás, cuando Zetarriska, la princesa alienígena de la especie Citar, había aterrizado en la colonia. Los Citar no eran como los humanos. Su cuerpo, esbelto y alto, se cubría con una piel de un tono morado profundo, y sus ojos dorados tenían una intensidad que podía atravesar cualquier fachada. Zetarriska era temida y respetada en toda la galaxia, pero también poseía una cualidad que la diferenciaba de los demás líderes de su raza. Su sentido del humor era irreverente y lleno de desafíos. Esa tarde, durante una reunión en el centro de la colonia, Zetarriska había lanzado una broma que ninguno de los presentes pudo olvidar. «Si realmente eres tan valiente y hábil como dicen los rumores», dijo ella con una sonrisa traviesa, jugando con el borde de su capa de energía. «Te reto a encontrar la flor más rara de este planeta. La flor del infierno de Aclor. Si logras conseguirla, serás mío». Las palabras de la princesa cayeron como un susurro eléctrico, causando un murmullo entre los presentes. Algunos humanos, al principio, pensaron que era solo una broma. Los Citar tenían una costumbre de lanzar desafíos con fines de entretenimiento, no siempre serios, pero con Zetarriska nunca se sabía. Ian, que no era un hombre dado a las habladurías, sintió como una chispa de curiosidad y desafío se encendía en su pecho. Había escuchado historias sobre la flor del infierno de Aclor, una leyenda casi mítica en Argonauta 3. La flor, según los rumores, crecía en el corazón de las regiones más peligrosas del planeta, donde las criaturas más salvajes y las tormentas más feroces protegían su existencia. Algunos decían que la flor era más una ilusión que una realidad, una pieza de la fantasía galáctica que solo servía para poner a prueba a los más audaces. Pero en los ojos dorados de Zetarriska, Ian vio algo más, una mezcla de reto y fascinación. «¿Aceptas el desafío?», preguntó Zetarriska, su mirada fija en él, como si supiera que su respuesta sería decisiva. Ian dudó solo un momento. Miró a su alrededor, viendo las reacciones de los demás, pero no podía dejar que la oportunidad se desvaneciera. No era un guerrero ni un explorador experimentado, solo un granjero con habilidades que nadie en su colonia apreciaba demasiado. Pero, en ese instante, la posibilidad de superar el desafío y ganar algo que solo los valientes podrían reclamar lo estimuló. No quería ser solo un espectador de la historia de su gente, quería ser el que la escribiera. «Lo haré», dijo Ian, con una determinación que sorprendió incluso a Zetarriska. La princesa arqueó una ceja, como si evaluara las implicaciones de su respuesta. «Muy bien. Entonces, que empiece la caza. La flor del infierno de Aclor no se consigue fácilmente. Solo aquellos que superen los peligros del planeta podrán alcanzarla». El murmullo en la sala se intensificó. Algunos se rieron, otros observaron en silencio, pero Ian no los vio. Solo podía concentrarse en la promesa que había hecho. Aceptaba el reto. Pero no se trataba solo de encontrar una flor rara. Se trataba de demostrar que los humanos no eran solo sobrevivientes, sino una especie capaz de enfrentarse a lo desconocido, de desafiar las leyendas. Zetarriska le ofreció una pequeña cápsula, un dispositivo que contenía los mapas antiguos del planeta, que indicaban las zonas más peligrosas y las rutas hacia el corazón del infierno de Aclor. Sin embargo, estaba claro que solo el instinto de Ian lo guiaría por los caminos inciertos. «Te concedo este mapa, pero el resto dependerá de ti. No olvides que la flor solo florece en el centro de la oscuridad de Argonauta 3», dijo Zetarriska, su tono cambiando ligeramente, como si advirtiera de la magnitud de lo que él estaba a punto de enfrentar. Ian guardó la cápsula sin decir palabra alguna. Sabía que las palabras de la princesa, aunque enigmáticas, estaban llenas de verdad. El viaje sería una prueba de resistencia, inteligencia y, por encima de todo, supervivencia. El desafío no era solo una broma. De noche,
Cuando la colonia se sumió en el silencio, Jan se preparó para lo peor. No tenía armamento pesado ni una armadura avanzada, pero había vivido en el planeta el tiempo suficiente para saber cómo manejar los elementos. Su equipo consistía en un par de herramientas de supervivencia, algo de comida y agua, y la cápsula que Zeta Risca le había dado. Los Citar no comprendían el concepto de humildad o subestimación, pero Jan sabía que no podía tomar nada por sentado. Esa mañana, al amanecer, Jan salió hacia la región del infierno de Aklor. A medida que avanzaba, se dio cuenta de lo desolado y misterioso que era el paisaje de Argonauta 3. No había señales de vida en kilómetros a la redonda, solo una vasta extensión de vegetación extraña y desordenada que parecía moverse por sí sola, como si el propio planeta estuviera vivo. A medida que se internaba más y más, la atmósfera se volvía más densa, casi opresiva. El aire estaba cargado de una electricidad que le hacía erizar los vellos de la piel. Y, por supuesto, el terreno era traicionero. Las plantas no eran amigables. Algunas se retorcían violentamente ante el menor roce, otras liberaban toxinas al contacto. Después de varios días, Jan llegó al borde de un acantilado rocoso, mirando hacia un abismo profundo y oscuro. En el fondo, apenas visible, podía distinguir la silueta de algo que brillaba débilmente, la flor. Una fracción de segundo, y todo lo que había conocido se unió en su mente. Estaba a punto de alcanzar lo imposible. Si encuentras la flor más rara, recordó la broma de Zeta Risca, una sonrisa involuntaria dibujándose en sus labios. Su cara cuando lo hice. Sabía que esta broma, que parecía tan ligera en un principio, iba mucho más allá. No solo se trataba de ganar una flor, sino de superar todos los desafíos de Argonauta 3 y demostrar que los humanos podían conquistar lo que los demás consideraban inalcanzable. El aire en el infierno de Aklor era denso, casi pegajoso, como si el propio planeta intentara atraparlo en sus entrañas. Jan caminaba con cautela, sus botas marcando un eco sordo sobre el suelo de roca y tierra, mientras su mente trataba de aferrarse a la única cosa que tenía: el mapa proporcionado por Zeta Risca. Era una tecnología avanzada, pero a la vez algo rudimentaria, un conjunto de coordenadas y símbolos que indicaban la dirección general hacia la flor. Sin embargo, el mapa era solo una guía. El resto dependía de su ingenio y supervivencia. El terreno a su alrededor parecía tener vida propia. Las plantas retorcidas se movían como si tuvieran voluntad, y a cada paso, Jan sentía que algo lo observaba, acechándolo en la penumbra. Los rumores de las criaturas del infierno de Aklor no eran exagerados. Al principio, todo parecía tranquilo, pero los sonidos extraños que resonaban en el aire indicaban que cualquier paso en falso podría ser fatal. La primera señal de peligro apareció una hora después de entrar en el valle. Un susurro, apenas audible, se deslizó por el viento, y luego un chillido agudo rompió la quietud. Jan levantó la cabeza, pero no vio nada. A medida que avanzaba, el sonido se hizo más fuerte, hasta convertirse en un rugido ensordecedor. De repente, algo surgió de las sombras, un enorme insecto, con alas membranosas de un negro brillante, sus patas cubiertas de pinchos y su boca llena de dientes afilados como cuchillas. Jan apenas tuvo tiempo de reaccionar. El escorpión volador se lanzó hacia él con una velocidad mortal. Un reflejo rápido le permitió sacar su escudo de energía, que emitió un resplandor cegador y bloqueó el ataque inicial. Pero el insecto no se detuvo. Golpeó el escudo con una fuerza tal que Jan se vio obligado a retroceder, casi perdiendo el equilibrio. Sin pensarlo, activó su daga de energía, una herramienta multifuncional que podía cortar casi cualquier material conocido. El insecto se lanzó nuevamente, y esta vez Jan aprovechó el movimiento para clavar la daga en su abdomen. La criatura chilló y se desplomó en el suelo, dejando tras de sí una mancha viscosa de ácido. A pesar de haber vencido al monstruo, Jan no se relajó. Sabía que la caza del infierno de Aklor no sería fácil, y que cada victoria solo traería consigo más desafíos. Sin perder tiempo, avanzó, guiado por la pulsante energía de su dispositivo y el inquebrantable deseo de completar su misión. El siguiente obstáculo llegó al atardecer. Se encontró con un río subterráneo de aguas negras, cuyo resplandor iluminaba tenuemente el entorno. Sin embargo,
El río no era lo que preocupaba a Ian. Lo que le causaba terror eran los enormes tentáculos que emergían de las aguas oscuras. Los ladrón de sueños, como los llamaban los pocos que habían sobrevivido al encuentro, eran criaturas gigantescas que se alimentaban de la energía vital de los seres vivos. Ian sabía que no debía tocar el agua. Cualquier movimiento brusco o cualquier error en su cálculo podría significar el final de su vida. Los tentáculos de los ladrón de sueños se movían lentamente, pero su alcance era vasto. Ian se agachó y se deslizó con cautela, sabiendo que la única forma de superar esta trampa era no hacer ruido. Con respiración contenida, avanzó hacia un puente natural formado por grandes rocas. El río no lo veía, pero los tentáculos aún seguían atrapando el aire, buscando a su próxima víctima. Justo cuando pensaba que había pasado el mayor peligro, escuchó el sonido de algo moviéndose rápidamente a su izquierda. Un rugido profundo retumbó en el aire, y de entre las sombras apareció una figura masiva. Un titanio. Una criatura que hacía que todo lo demás en el infierno de Aclor pareciera pequeño. Su cuerpo estaba recubierto de placas de hierro, y su cabeza estaba adornada con colmillos de varios metros de largo. Los titanios eran conocidos por su resistencia y su fuerza descomunal, pero también por su agresividad. Ya no tenía más opción que enfrentarla. Usó todo lo que sabía de combate y supervivencia. Corrió hacia la criatura mientras activaba un campo de energía en su espalda que lo empujaba hacia adelante con una fuerza inesperada. El titanio, que parecía despreciarlo al principio, giró hacia él, sus colmillos listos para desgarrarlo. Ian saltó hacia el costado, esquivando el ataque mortal, y utilizando su daga de energía para cortar uno de los colmillos. El titanio rugió de dolor, y mientras el humano lo distraía, se lanzó hacia su otro costado, donde la carne blanda le ofreció un punto vulnerable. La batalla fue brutal, pero al final, Ian salió victorioso. El titanio, con su cuerpo pesado, se desplomó al suelo, dejando tras de sí un rastro de sangre oscura. Ian, agotado pero decidido, avanzó una vez más, sabiendo que la flor estaba cerca. El combate había sido intenso, pero lo que más le preocupaba ahora era lo que vendría después. Horas después, ya casi al final del día, llegó a un campo de rocas, donde el terreno se volvía más árido y peligroso. Había una enorme caverna en el centro, cuyas paredes se iluminaban por una extraña bioluminiscencia. Allí, en el centro, descansaba la flor del infierno de Aclor. Su pétalo, rojo brillante como el fuego, se extendía hacia el cielo en una forma perfecta y casi irreal. Pero Ian no se sintió aliviado. Sabía que el reto aún no había terminado. La flor no se entregaba tan fácilmente. Había algo más en juego. La luz de la flor proyectó sombras extrañas sobre las paredes de la caverna, y antes de que pudiera dar un paso más, una voz resonó detrás de él. «Si logras conseguirla, serás mío». La frase de Zetarriska, dicha en tono de broma, sonó ahora como una sentencia en el aire. La caverna estaba llena de silencio, pero Ian no tenía miedo. La flor estaba a su alcance, pero para reclamarla, tendría que enfrentarse a lo que estuviera oculto en las sombras. Ian respiró profundamente. Su pecho se elevó y cayó con fuerza, mientras su mirada no dejaba de centrarse en la flor que estaba justo frente a él. La luz suave que emanaba de sus pétalos iluminaba la caverna con una serenidad perturbadora, contrastando con la brutalidad de los días pasados. Sin embargo, el sentimiento de victoria que había comenzado a formar en su pecho se desvaneció rápidamente. Algo no estaba bien. La calma era solo una ilusión. De repente, un sonido metálico, suave pero inconfundible, rompió el silencio. Ian giró bruscamente hacia el sonido. Su mano instintivamente fue hacia la empuñadura de la daga de energía, preparado para lo que pudiera venir. La caverna comenzó a resonar con un retumbar bajo, como si la misma tierra estuviera reaccionando a su presencia. A lo lejos, entre las sombras de las paredes rocosas, emergió una figura alta y esbelta, una silueta tan familiar como inquietante, Zetarriska. La princesa alienígena caminaba hacia él con una gracia sobrenatural, como si el suelo mismo se apartara para dejarla pasar. Su piel morada brillaba tenuemente en la penumbra, y sus ojos dorados, intensos como dos lunas en un cielo despejado, lo observaban fijamente.
La sonrisa juguetona que normalmente adornaba su rostro había desaparecido, reemplazada por una expresión de calma que solo aumentaba la tensión del momento. «Te has acercado tanto para reclamar lo imposible, humano», dijo Zeta Risca, su voz profunda y llena de eco. «¿Creías que sería tan fácil?» Jan no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque había estado preparado para enfrentar criaturas mortales y desafíos imponentes, nunca se había imaginado que tendría que enfrentar a Zeta Risca misma. Su presencia, tan imponente como siempre, lo hizo sentir pequeño. Sin embargo, no podía retroceder ahora. «Si estás aquí para impedirme que lo tome, mejor me lo dices de una vez», replicó Jan, su tono firme, aunque un pequeño nudo de incertidumbre comenzaba a formarse en su estómago. Zeta Risca soltó una risa suave, casi musical, como si la situación le pareciera una broma. «No estoy aquí para impedir nada. De hecho, quería ver por mí misma si realmente eres capaz de tomarla. No solo la flor, sino todo lo que implica este desafío. ¿Sabes lo que significa encontrarla, humano?» Jan no respondió de inmediato. Sabía que la flor del infierno de Aklor no era solo un símbolo de poder o un trofeo. Era una prueba de resistencia, de inteligencia y de valentía. Había cruzado territorios que nadie más se atrevía a explorar, enfrentado monstruos y superado trampas mortales. Había hecho lo imposible para llegar hasta aquí. «No sé qué esperas de mí», dijo Jan finalmente, su voz un poco más tensa. «Pero no puedo darme el lujo de fallar ahora». Zeta Risca se acercó más. Sus pasos sonaban suaves, pero el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía palpable. Con cada paso que daba, el ambiente en la caverna se volvía más pesado, más cargado de tensión. «Lo sé, humano. Lo sé bien. Esa es la razón por la que vine. Pero no pienses que esto se trata solo de conseguir una flor. Esto es mucho más grande». La princesa Sitar extendió su mano hacia el centro de la caverna, y de la oscuridad emergió una figura gigantesca. Una criatura que parecía estar hecha de la misma roca de las paredes, cubierta de espinas afiladas y ojos brillantes que reflejaban una inteligencia pura y aterradora. El guardián de la flor del infierno de Aklor, una de las criaturas más temidas del planeta, se presentó ante él. Jan no había tenido tiempo de contemplarlo completamente durante su batalla con el titanio, pero ahora su presencia lo llenó de una incomodidad palpable. El guardián era el último obstáculo antes de que pudiera tomar la flor, y parecía que no solo la fuerza lo derrotaría. «Este es tu verdadero desafío», dijo Zeta Risca, su voz serena mientras observaba la reacción de Jan. «La flor solo será tuya si logras enfrentarlo y derrotarlo. Pero no solo con tus armas. No solo con tu cuerpo. Aquí, la mente y el corazón importan tanto como la fuerza». La criatura rugió, y el sonido resonó por toda la caverna, haciendo que las rocas temblaran. Jan se preparó. Aunque sabía que había llegado demasiado lejos como para retroceder, también sabía que estaba a punto de enfrentar una batalla mucho más compleja de lo que había imaginado. El guardián avanzó, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. Sus garras eran como cuchillas afiladas, y su boca, llena de dientes como estalactitas, emitió un susurro amenazante mientras se acercaba a él. Jan reaccionó rápido, saltando hacia un lado para esquivar un ataque mortal. Pero, a diferencia de las otras criaturas que había enfrentado, el guardián no solo se basaba en fuerza bruta. Sus movimientos eran calculados, como si cada uno de ellos estuviera diseñado para atrapar a su oponente en una trampa mortal. La batalla comenzó con rapidez. Jan usó sus habilidades para esquivar los ataques del guardián, pero también se dio cuenta de algo más. No podía simplemente pelear con fuerza. Necesitaba una estrategia, algo que lo distinguiera de otros que podrían haber caído ante la misma criatura. Recordó los comentarios de Zeta Risca sobre cómo la mente y el corazón eran tan importantes como la fuerza. A medida que esquivaba y contraatacaba, Jan comenzó a comprender el patrón de la criatura. No se trataba solo de una bestia salvaje. Era un guardián, una entidad que protegía la flor con una razón detrás de sus ataques. Se movía de una manera específica, con una lógica que Jan, aunque cansado, podía empezar a anticipar. La clave no estaba en derrotarlo con pura fuerza, sino en subyugar su voluntad. Finalmente, tras una feroz lucha,
Jan se lanzó hacia el guardián en el momento justo, usando su daga de energía para desactivar uno de los puntos débiles de la criatura, en la base de su cuello, donde los nervios de su cuerpo se conectaban. Con un movimiento certero, el guardián cayó al suelo, su inmenso cuerpo retumbando contra la roca. Zetarriska observó la escena con una expresión que solo Jan pudo interpretar. Respeto. Lo lograste, dijo ella, acercándose lentamente. Has demostrado ser más que capaz, humano. Jan, exhausto pero determinado, se acercó finalmente a la flor. La cogió con cautela, observando cómo sus pétalos se abrían al contacto de sus manos, como si aceptaran su victoria. Zetarriska lo miró, su rostro inexpresivo, pero había algo en sus ojos dorados que le decía a Jan que la verdadera prueba no había sido solo la flor ni la criatura, sino el viaje mismo. La princesa extendió su mano hacia él. Este es solo el comienzo, Jan, dijo, y con un brillo en su mirada, añadió. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con tu victoria? El aire en la caverna se volvió denso y pesado. La flor del infierno de Aclor brillaba tenuemente en la mano de Jan, un trofeo ganado a través de sangre, sudor y sacrificio. A pesar de la quietud que llenaba el espacio, algo dentro de él se agitaba, como si las paredes de la caverna misma supieran que este momento no era el final de su prueba, sino el comienzo de algo mucho mayor. Zetarriska observaba en silencio, de pie frente a él, con una mirada penetrante que parecía medir cada una de sus respiraciones. Jan sostuvo la flor con firmeza, aunque su cuerpo aún dolía por el esfuerzo físico que le había costado llegar hasta allí. Estaba agotado, cubierto de heridas y marcas de la batalla, pero la sensación de logro era tan abrumadora que apenas podía comprender la magnitud de lo que había logrado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que esta flor no representaba solo un triunfo personal. Era la llave hacia un futuro que aún no entendía. Zetarriska dio un paso hacia él, su figura deslumbrante y majestuosa, como una sombra viviente en medio de la penumbra de la caverna. Jan podía sentir el peso de su mirada dorada, como si penetrara directamente en su alma. Sin embargo, la princesa no parecía arrogante, como muchos otros de su especie. En su lugar, había algo más, una curiosidad, un reconocimiento de lo que había presenciado, y tal vez, un toque de respeto. Lo lograste, humano, dijo finalmente Zetarriska, su voz profunda y suave. Pocos habrían llegado tan lejos. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué harás con esta victoria? Jan la miró fijamente, sin saber exactamente qué responder. Durante su viaje, había pasado por muchas pruebas, pero siempre había tenido un objetivo claro: encontrar la flor, vencer al guardián, y demostrar que los humanos eran capaces de enfrentar lo imposible. Sin embargo, la pregunta de Zetarriska lo desconcertó. La flor estaba en sus manos, pero ¿y ahora qué? ¿Qué haré con ella?, repitió Jan, pensativo. No sé, tal vez, demostrar que somos más que simples sobrevivientes, que podemos enfrentarnos a lo desconocido y ganarle. Zetarriska inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera sopesando sus palabras. No se trata solo de sobrevivir, Jan. Se trata de trascender, de hacer que el universo vea lo que los humanos realmente son. No solo guerreros, no solo exploradores, sino seres que pueden cambiar el curso de la historia. Jan frunció el ceño, sintiendo el peso de sus palabras, pero también una creciente comprensión. No estaba allí solo para tomar una flor rara. Había pasado por todo esto para demostrar algo más grande, algo que resonara más allá de los límites de su propio planeta. Zetarriska estaba mostrándole algo que no había comprendido antes. El verdadero desafío no era solo ganar batallas, sino forjar un destino. ¿Y tú, Zetarriska?, preguntó Jan, la curiosidad invadiendo su voz. ¿Qué quieres de esto? La princesa Sitar lo miró, una sonrisa casi imperceptible formándose en sus labios. ¿Qué quiero? Quiero lo que siempre he querido: ver a las especies más jóvenes, como la tuya, no solo sobrevivir, sino prosperar. Quiero que los humanos dejen de ser una especie aislada, pequeña, temerosa de lo que hay allá afuera. Quiero verlos desafiar las estrellas y decir: nosotros, los humanos, hemos llegado, punto. La intensidad de su mirada hizo que Jan se sintiera,
Por un instante, como si fuera el único ser en el universo. El peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros le pareció aún mayor, pero al mismo tiempo, comprendió que Zetarriska no solo le había mostrado un camino hacia la victoria, sino un camino hacia algo más grande, un futuro en el que la humanidad podría ser mucho más de lo que había soñado. La princesa extendió la mano, y sin dudarlo, Jan le entregó la flor del infierno de Aklor. Aunque su corazón latía con fuerza, sabía que había hecho lo correcto. La flor ya no era solo un trofeo, se había convertido en un símbolo, un pacto entre dos especies que habían cruzado caminos en el momento adecuado. Has cumplido con tu parte del trato, humano, dijo Zetarriska mientras tomaba la flor con una sonrisa casi imperceptible. Pero esto no es el final. Es solo el comienzo. Jan asintió, sin palabras. Sabía que había ganado mucho más que una flor. Había ganado la oportunidad de forjar una alianza con los Citar, de unir a su gente con una fuerza que trascendiera las fronteras de su planeta. El futuro que antes parecía incierto ahora se extendía ante él, lleno de posibilidades. Pero algo más estaba sucediendo. Mientras Zetarriska observaba la flor con una expresión tranquila, el aire en la caverna comenzó a cambiar. Las paredes de la caverna comenzaron a vibrar y un resplandor pulsante emergió de la flor, proyectando una luz cegadora. Jan levantó la vista, preocupado, pero Zetarriska lo miró fijamente, como si hubiera anticipado lo que estaba por suceder. «No te preocupes, humano», dijo Zetarriska, su tono tranquilo pero lleno de autoridad. «Esta es la flor de la transformación. No solo de un planeta, sino de una especie. Este es el punto de inflexión. Estás a punto de descubrir lo que realmente significa ser humano». El resplandor aumentó hasta que la caverna misma parecía desvanecerse a su alrededor. Jan no sabía qué estaba sucediendo, pero una sensación profunda de poder y conocimiento comenzó a inundar su mente, como si algo en su interior estuviera despertando, algo ancestral, algo poderoso. La visión del futuro, de un universo vasto y lleno de posibilidades, se desplegó ante sus ojos. En ese momento, Jan comprendió algo que nunca había comprendido antes. La flor no era solo un objeto, ni una simple muestra de fuerza o supervivencia. Era un catalizador, un símbolo de lo que los humanos podrían llegar a ser si se unían, si se atrevían a desafiar las estrellas. Y él, en ese instante, había dado el primer paso hacia algo mucho más grande. Zetarriska lo miró con una sonrisa que, aunque sutil, estaba llena de significado. «Bienvenido a la verdadera caza, Jan. La caza de tu propio destino». Y en ese momento, Jan supo que su vida nunca volvería a ser la misma.